Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro ejemplo en el que nos quedamos en el video anterior, que es este sistema de Lotka Volterra. Voy a eliminar LB en honor a Lotka Volterra. X1' igual a L x1 menos P de x1 x2. X1 nos está modelando la población al tiempo t, es una función de t. La población al tiempo t de una presa, y x2 nos modela la población al tiempo t del depredador, y están relacionadas presa y depredador por medio de este sencillo sistema. ¿Sí? Este sistema tiene dos puntos críticos. ¿Sí? Este es un campo vectorial, ¿sí? Es un campo vectorial que va de R2 en R2. Ajá. Tiene dos componentes, esta sería F1 y este F2. En fin, ¿qué es un punto crítico? Es un punto en el plano x1, x2 en R2 donde se anula el campo vectorial. ¿Sí? Y vimos que era uno de estos puntos, es el 0,0. Vimos que ese punto es inestable, ¿sí? Repele las trayectorias que se intentan acercar a él, las repele. Y tenemos este otro punto, que es el formado por M entre Q en la primera entrada, por una población constante para la presa y una población constante para los depredadores. ¿Sí? Tenemos que calcular los valores propios de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es esto, evaluado en el punto crítico. Esto sería la primera entrada de XC y esto es la segunda entrada de XC. Entonces esta es la matriz jacobiana general. L menos P de X2 sobre Q X2 es esta entrada, menos P de X1, menos M más P de X2, y esto hay que evaluarlo en XC. XC es esto, aquí no está evaluado. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando evaluamos esta matriz en el 0, 0, ¿qué matriz obtuvimos? La compuesta por L, 0, 0 y menos M. Pero aquí si evaluamos en XC, sustituyendo X2, L entre P, L entre P, L entre P. Aquí hay un X1 que no estoy incluyendo, este no es X2, esto es un X1, ¿sí? Porque es derivar la segunda componente del campo vectorial con respecto de X2, nos da menos M más Q veces, tampoco es P, es Q, más Q veces X1. Lo demás está bien, derivamos con respecto de X1, con respecto de X1, con respecto de X1 es QX2, con respecto de X2 es menos PX1 y con respecto de X2 es menos M más QX1, ¿sale? Y al evaluarlo nos va a dar esta matriz 0, Q entre el P, menos PM sobre Q y 0. Y los valores propios, ¿cuáles son? Son los números complejos, tales que son raíces del polinomio característico, y en este caso el polinomio característico es la onda cuadrada más LM igual a 0. Tiene dos raíces, son imaginarias, es más menos la unidad imaginaria multiplicando a la raíz cuadrada del producto entre L y M. No hay de qué preocuparnos de que esa raíz cuadrada esté definida, porque L es positiva y también lo es M y también lo es su producto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera ecuación variacional? Ajá. Nos queda Z1' igual a menos PMQ por Z2, que emana de aquí, QL sobre P por Z1 sale de acá, ¿sí? Recordemos que Z compuesto por el vector Z1, Z2 es la diferencia entre X menos XC, es una traslación, ¿sí? Estamos poniendo el punto crítico en el origen y estamos haciendo la linealización, trasladando
el punto crítico el origen y haciendo la linealización del sistema ahí. Y voy a poner aquí esta cosa, esta nota aquí. ¿Sí? Ese sistema es la linealización de LB. LB es un sistema no lineal. La linealización de LB alrededor del punto crítico XC. Resolviendo este sistema está acoplado, es de 2x2 acoplado. Z1 está relacionado con Z2, Z2' está relacionado con Z1 y la solución es Z1 de T es igual a P, que es esta P de acá, M, esta M de acá, por R0 multiplicando coseno evaluado en omega T más phi 0. Y Z2 es omega por Q por R0 seno omega de T más phi 0. ¿Quién es omega? Omega es la raíz cuadrada de Lm. R0 y phi 0 son constantes. Señoras y señores, tenemos un sistema de segundo orden y no debería de sorprendernos a estas alturas que aparezcan dos constantes de integración porque el sistema es de segundo orden. ¿Sí? Ahora, no es posible en este caso aplicar o utilizar el principio de estabilidad linealizada para analizar la estabilidad de este punto crítico. ¿Por qué? Porque los valores propios tienen parte real igual a 0 y sabemos que cuando hay parte real igual a 0 la estabilidad linealizada no podemos confiar mucho en ella. Las órbitas, ¿sí?, alrededor de este punto crítico, lo estamos trasladando al origen. De hecho, este plano es Z2 y Z1, ¿sí? Son elipses, que giran alrededor de ese punto crítico. Yo les explicaba la semana pasada, el video pasado, que esa población constante formada por M entre Q en la primera entrada, población constante para la presa, y L entre P, población constante para el depredador, es obviamente una idealización, ¿no? Pero se aproxima bastante a la realidad. O sea, las órbitas giran alrededor de ellas. Estoy esperando que se seque esto para poder hacer para poder utilizar. Tenemos la información del análisis local alrededor de los dos puntos críticos. En el video anterior conocimos la estructura local de las órbitas alrededor del origen. Esto es un análisis local de la estructura, de la topología de las órbitas alrededor del otro punto crítico. En la tarea yo les pido hacer eso. 1. Clasificar los puntos críticos, si son puntos silla, si es un nodo, si es un centro. Todos esos conceptos, esas nociones no las hemos visto aún. Es por eso que esta tarea 7 no se entrega sino hasta el miércoles 4 de agosto. Y por eso es más larga, ¿sí? Pero bueno, esa es una parte. Otra parte, casi todos los ejercicios constan en primero encontrar los puntos críticos, después clasificarlos, después hacer un esbozo local de las trayectorias de las órbitas alrededor de ellos, ¿sí? Que es lo que hicimos en el video anterior con el origen como punto crítico, que es lo que estamos haciendo aquí para el otro punto crítico. Y como tercer punto o cuarto punto, ya no sé cuántos vamos a utilizar este análisis local para construir un esbozo general del plano fase.
es decir, un esbozo que incluya todos los puntos críticos que hayamos encontrado. ¿Eso qué quiere decir en nuestro caso? ¿Sí? En nuestro caso hay dos puntos críticos. El origen y este. ¿Sí? Son positivos. Otra vez, ¿cuál era? M entre Q y L entre P. M entre Q, L entre P. Aquí sí es X1, X2. Allá Z1, Z2, porque trasladamos este al origen. Pero aquí sí. Son los dos puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué nos decía en el video anterior? Que tenemos un punto silla en el origen. ¿Sí? Y que las trayectorias cercanas al origen se iban así. ¿Sí? En el video anterior mencioné que como estamos tratando con casos de poblaciones, una población no puede ser negativa de ninguna especie, entonces realmente solo nos interesaría este cuadrante, en el que X1 es positivo y X2 es positivo, pero hay que acostumbrarnos a tomar en cuenta valores negativos, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que alrededor del otro punto crítico son elipsis, ¿sí? Que giran alrededor de ese punto crítico. ¿Sí? Y esas flechas tienen una dirección y vamos a diseccionar esto. Miren. Supongamos que nuestra condición inicial es esta. ¿Sí? Mejor en esta porque está más grande. Es más fácil para que lo vean en la cámara. Aquí iniciamos. En un tiempo T0 iniciamos con tanta población de presas, tanta población de depredador. Estas flechas tienen un significado. El número de presas va a crecer y eso va a hacer que crezca el número de depredadores, porque hay más alimento. Entonces empieza a crecer el número de depredadores. Al crecer el número de depredadores, hay muchos depredadores, empiezan a comer muchas de las presas y las presas empiezan a desaparecer. Entonces llegamos a un máximo de depredadores y aquí el número de presas empieza a disminuir porque se los están comiendo demasiado los depredadores. Y llegamos a un mínimo en presas. Ahora, hay un mínimo en presas y tenemos muchos depredadores. ¿Qué es lo que va a pasar? Los depredadores empiezan a morir y empezamos a caer. ¿Sí? Después llegamos a un mínimo de depredadores y ¿qué pasa con las presas? Ya no hay tantos depredadores, hay un mínimo de depredadores. Se empiezan a reproducir. Entonces empiezan a crecer las presas. ¿Sí? Presas en el eje horizontal, depredadores en el eje vertical. ¿Sí? Y regresamos otra vez. Y este ciclo se va a continuar. ¿Por qué las flechas no giran al revés? ¿Sí? Porque no es cierto que si disminuye el número de depredadores vaya a disminuir el número de presas. Eso no es cierto. ¿Sí? En este modelín, ¿sí? Disminución de presas implica aumento, disminución de presas y conlleva a disminución de depredadores porque hay menos alimentos. Disminución de depredadores conlleva a aumento de presa porque hay menos depredadores. Entonces hace rato me equivoqué, no me equivoqué, pero me equivoqué de palabra.
Disminución de presas, o sea, así, implica disminución de depredadores porque hay menos alimento. Disminución de depredadores conlleva aumento en presas porque hay menos depredadores. Aumento en presas nos lleva a aumento en depredadores porque hay más alimento. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un plano fase completo, y eso es lo que yo pido en la tarea, que involucren a los dos o más puntos críticos que encuentren. Observemos en el sistema LB ¿sí? Que x1' es positivo si x1 L menos P x2 es positivo, claro, porque x1', o sea, el aumento en población de presas es igual a esto, ¿no? x1' si x1 es L menos P x2 es negativo. Y lo mismo pasa con x2', es mayor a 0 o menor a 0 si x2 menos m más q x1 x2 es mayor o menor a 0. Esta información cualitativa, porque esa es información cualitativa, en el sentido de que no estamos resolviendo la ecuación. ¿Sí? Esta información cualitativa nos provee de desigualdades para esbozar las órbitas, aunque no conozcamos la solución. ¿Sí? No tenemos, hasta el momento, no tenemos las soluciones explícitas. Y sin embargo, estamos utilizando esta información cualitativa para trazar este plano fácil de que me dijiste. No sé si sea este. ¿Sí? ¿Y qué creen? Podemos integrar el sistema. Ese sistema es integrable. Integremos LB. Ajá. De x2 sobre dt sobre dx1 dt. De x2 sobre dt, ¿quién es? x2'. ¿Sí? ¿Quién es x2'? x2 menos m más q x1. Oigan, aquí este x2 ya no va. De x1 sobre dt es x1', ¿sí? Es la derivada de x1. Entonces esto es x1 L menos P de x2. ¿Qué va a pasar aquí? Se nos van a cancelar las t's y nos va a quedar dx2 sobre dx1 igual a, bueno, repito la ecuación. ¿Sí? Separación de variable. Nos va a quedar L menos P de x2 sobre x2 integral con respecto de x2 igual a menos m más q x1 sobre x1 integral con respecto de x1, y esto es L por el logaritmo de x2 menos p de x2 igual a menos
m logaritmo de x1 más q de x1 más una constante de integración. Entonces esta ecuación sí fue integrable y aquí está estas gráficas en el plano x1, x2, ya expliqué por qué este plano integrador, este plano global, sí es en términos de x1 y x2, porque aquí no estamos haciendo la traslación de este punto crítico al origen, como en el z1, z2. También les decía, no tiene relevancia para este ejemplo estos cuadrantes en el que alguna de las variables sea negativa, porque no tiene caso hablar de una población negativa, ¿sí? Pero hay que acostumbrarse a verlo completo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Las órbitas del plano fase completo son los pares ordenados tales que L por logaritmo de x2 menos p de x2 sea igual a menos m logaritmo de x1 más q de x1 más c para alguna c en R, nos da todas estas órbitas. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está lógica Volterra. Esto de aquí es información cuantitativa sin conocer, ecuación explícitamente, solución explícitamente, sin conocer la solución. ¿Sale? Entonces vamos a los sistemas autónomos planos ahora sí. N igual a 2. Y x1' tiene su componente x1, x2 y x2' es igual a una componente x1, x2. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque toda la información que vimos en el video anterior, que fue la definición de punto crítico, eso es para un sistema en general, ¿no? En N. ¿Sí? El punto en X, en Rn, donde se anula el campo vectorial, que está definiendo el sistema diferencial, es un punto crítico, sin importar la dimensión del mismo. ¿Sí? Pero ahora sí nos vamos ya sobre planos. Ahora sí ya nos vamos a especializar en planos fases, ¿sale? Y en sistemas planos. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer notación. X1, ahora lo vamos a llamar X. X2, ahora lo vamos a llamar Y. O sea que ahora en lugar de hablar del plano X1, X2, va a ser el plano XY. ¿Sí? Más familiar. F1, la primera componente del campo vectorial bidimensional, ahora va a ser solo F. Y F2, segunda componente del campo vectorial, le vamos a llamar G, de modo que, ¿cómo queda nuestro sistema? El sistema bidimensional es X', F de X, Y, Y', G de X, Y. ¿Sí? Bueno, comencemos estudiando. Comencemos con F y G lineales en X y en Y. Entonces, X' es AX más BY y Y' CX más DY.
¿sí? Como ya es costumbre en nuestro querido curso, como ya es costumbre en el mundo en general en las matemáticas, me atrevería a decir que en el mundo en general en la ciencia, comenzamos con lo sencillo y vamos construyendo hasta llegar a lo más complicado. Aterrizándolo aquí, comenzamos con lo no lineal y avanzamos de manera progresiva a lo no lineal. De hecho, nuestra primera aproximación a lo no lineal es linealizarlo y vamos a obtener un sistema de esta manera. ¿Dónde está mi rojo? Quiero mi rojo para llamar a ese sistema el sistema 1 romano. En cada video aparece un 1 romano. Este es el 1 romano de este video. Sale A, B, C y D. Obviamente son constantes. A, B, C y D son constantes. Ajá. Otra cosa, lo mencionaba, ¿no? Al linealizar un sistema no lineal, es decir, al construir la primera ecuación variacional en el estudio de la estabilidad de puntos críticos, lo que obtenemos es un sistema lineal, si omitimos el término h de z, ¿sí? En otras palabras, son sistemas lineales los que ocurren como primera ecuación variacional en el estudio de la estabilidad de puntos críticos, ¿sí? Al evaluar la matriz A de t, que era la matriz jacobiana, si la evaluamos en un punto crítico particular, lo que obtenemos es una matriz constante, matriz lineal, algo de la forma A, B, C y D. Es decir, A0 es la matriz A, B, C y D. Ajá. Otra cuestión, señores y señoras, señoritos. Ese sistema 1, una ecuación lineal con coeficientes constantes. Ya vimos cómo se resuelve y ya conocemos la estructura de las soluciones de estos sistemas. Y vimos que esa estructura, que esas soluciones y que su naturaleza topológica depende de los valores propios de esta matriz. ¿Sí? Esa parte fue un tanto burda, fue un tanto técnica, la habremos visto hace mes y medio. Teníamos nuestro sistema lineal y a partir de los valores propios de A0 podíamos determinar propiedades de la naturaleza de las soluciones, ¿sí? Y probablemente en aquel entonces no sabíamos para qué era, no sabíamos el rumbo, no sabíamos para qué las queríamos. Bueno, pues las queremos para esto. Lo voy a poner aquí. El sistema 1 romano, el sistema 1 es una ecuación lineal con coeficientes constantes. Sabemos resolverlas y que la estructura de sus soluciones depende de los valores propios de A0. Depende de los BP de A0. ¿Quién es BP? Valores propios de A0. Nosotros lo que queremos es analizar la topología en el plano fase, la topología de las soluciones en el plano fase, y lo vamos a poder categorizar a partir de los valores propios de A0. Vamos a hacer una lista, no son muchos casos, valores propios reales y distintos. Cuando los dos sean positivos, cuando los dos sean negativos,
cuando uno es positivo y otro es negativo, todo eso. Por ejemplo, en el Lotka Volterra, en el origen, tuvimos un valor propio positivo, real y positivo, y el otro valor propio real y negativo, ¿sí? Porque uno era L y otro era menos M, ¿sí? L es positivo y menos M es negativo, ¿sí? Y eso nos dio un punto silla en el caso en el que tenemos un valor propio real positivo y el otro valor propio real negativo. Para el otro punto crítico obtuvimos imaginarios puros más menos y veces la raíz cuadrada de LM, imaginario puro, y eso nos da un centro, ¿sí? Son órbitas, son elipses alrededor de ese punto crítico. Todas esas categorizaciones las vamos a ver enseguida, ¿eh? Entonces vamos a transformar 1, 1 para ponerlo en forma canónica. Transformemos 1 a su forma canónica. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer haciendo XY. XY son las variables en las que está expresado el sistema, igual a S por UB. S más grande. S. Con S, matriz de 2 por 2, no singular. ¿Sí? Es invertible. ¿Sí? Determinante distinto de 0. 1 se convierte en, o se transforma en U', porque el sistema estaba expresado en X', Y', está allá arriba. U', B' igual a lambda o V. ¿Sí? En su forma original es X', Y' igual a 0, matriz de 2 por 2, multiplicando al vector en R2 XY, pero lo estamos transformando por medio de S, de esa matriz de 2 por 2 no singular, lo transformamos a otro sistema, U', B' igual a lambda. Esta es una lambda, es lambda mayúscula. La minúscula de esta es lambda. Mayúscula, ¿sí? Lambda. Y lambda corresponde a nuestro sonido, a la L. La L. Si ustedes ven lambda escrita en una palabra griega, sea con minúscula, sea con mayúscula, no importa, ocurre con nosotros. Tiene el mismo sonido L mayúscula que L minúscula. Y lambda suena como la L, ¿ok? Si ustedes ven una palabra griega en la que aparezca este símbolo o aparezca esto, eso se pronuncia como una L, y también pi se pronuncia como una P, creo. ¿Sí? Hay una biyección entre los sonidos del alfabeto griego y del alfabeto latino, y también más o menos con el ruso, nomás que el ruso tiene unas... Eso no lo conozco a profundidad tampoco.